Bueno, pues buenas tardes. Hoy corresponde una conferencia muy interesante, que estamos aviesos por conocer más del Bosco, porque es un tanto enigmático, un pintor en cierta medida, bueno, no digo desconocido, porque ha querido ser plagiado muchas veces y porque no firmaba el condenado, no firmaba casi nunca, ¿no? Tenemos en España una colección magnífica del Bosco, como todos conocemos, la más numerosa. Y hoy Luis Tejero, un diplomático, nos va a hablar del Jardín de las Delicias. Cuando una persona salta de su actividad a otra con entusiasmo, es fantástico, porque entonces pues, pone un entusiasmo añadido. Pues le va a presentar mi querido amigo y compañero Javier Morales, bueno, que le va a presentar y va a decir su currículum. Al final, como siempre, tendremos un pequeño diálogo con la gente que quiera intervenir. Cuando quiera. Bien. Pues muchas gracias. Se me ha encargado hacer la presentación de nuestro conferenciante de hoy. Para mí, lógicamente, es un gran honor, por la primera vez que se presenta en Santander. Espero que sea la primera de otras muchas que vengan detrás. Y Luis Tejero es el autor de un libro titulado El Jardín de las Delicias, un año en el mundo del Bosco, libro recientemente editado por la Universidad de Oviedo y que rápidamente ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Edición Universitaria de las Artes y las Humanidades. Como muy bien dice Guillermo Balbona en el artículo que publica hoy en el Diario Montañés, Luis Tejero descose una a una los hilos, o uno a uno, los hilos de las diversas interpretaciones que se hacen en el cuadro del Bosco. Yo no voy a extender. Luis Tejero es un brillante diplomático que ha desempeñado y desempeña importantes misiones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero es un estudioso impenitente. Su amor por la filología hace que hable, agárrense a la silla, los siguientes idiomas: inglés, francés, neerlandés, árabe, hebreo, rumano, latín, alemán, griego clásico y arameo. Agárrense. Esto ya indica que no es una persona normal. Bien, como digo, él es un experto en todo el tema del Bosco. Yo no me voy a extender, no me voy a extender más, porque en realidad el que tiene que hablar es él. Y por lo tanto le paso la palabra a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias al Ateneo de Santander por la amabilidad que ha tenido al invitarme a dar esta conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes por asistir, por venir a escucharme. Y muchas gracias, Javier, por tu amabilidad. Creo que has exagerado. Me parece que soy una persona bastante normal. Lo único es que me gustan las lenguas y las he estudiado todas esas una detrás de otra y lo único que hablo bien es el español realmente. Bueno, vamos a empezar. Quería decir unas breves palabras sobre esta fotografía, que es la portada del libro. Ayer mismo estuve con el editor y me ha comunicado que la edición está prácticamente agotada. Cualquiera que tenga interés en adquirir este libro puede ponerse en contacto con la Universidad de Oviedo, con el Consejo Editorial, y quizá quede algún ejemplar. Lo que sí ocurre es que dentro de muy breve tiempo va a haber una segunda edición a la que se va a incorporar, con respecto a la primera, una gran cantidad de información nueva sobre la que he trabajado en el último año,
El libro se publicó en julio de 2024 y ahora mismo pues, prácticamente la edición primera va a quedar aumentada en unas 120 páginas más con las aportaciones que he ido haciendo en este último año al hilo pues, de nuevas lecturas y de nuevas reflexiones sobre el cuadro. Antes de pasar a abordar propiamente lo que va a ser esta conferencia, me parece que es siempre oportuno hacer una breve introducción sobre la vida del Bosco y sobre la obra del autor, así como también sobre el Jardín de las Delicias, el tríptico, el cuadro más famoso de nuestro autor, que como todo el mundo sabe se encuentra en el Museo del Prado. En realidad el Bosco es un personaje muy desconocido desde el punto de vista de lo que era su vida íntima, su vida personal, su vida privada. No conocemos ni la fecha de nacimiento exacta, ni tampoco la fecha de defunción. Se fecha o se data habitualmente su nacimiento en el año 1450. Es interesante comprobar cómo un pintor al que tradicionalmente los diferentes estudiosos han situado en la época gótica o en el medievo, sin embargo nace prácticamente en el mismo momento que Leonardo da Vinci, que es una de las grandes figuras del Renacimiento. Muere, como decía, en el año 1516, aquí sí que se conoce el año, pero tampoco se conoce el día exacto, ni siquiera el mes. Murió probablemente a principios de agosto como consecuencia de una peste o de una enfermedad contagiosa que asoló su ciudad natal. La ciudad natal tiene el nombre exactamente igual en la actualidad, es Den Bosch. Él mismo tomó como apellido artístico Bosch el nombre de su ciudad, el nombre largo de la ciudad es 's-Hertogenbosch, luego hablaremos de esta cuestión. Y como tantos otros artistas y artesanos del mundo en el que él vivió, pertenecía a una saga de pintores que venía de antaño. Su verdadero apellido es Van Aken, se llamaba Hieronymus Van Aken, y ya nos da una pista sobre cuál era su origen. Aken hace referencia a la ciudad de Aquisgrán, a la ciudad de Aachen, que actualmente se encuentra en Alemania, muy próxima a la frontera con los Países Bajos, en concreto con la provincia de Limburgo, que es la más meridional de los Países Bajos actuales. Y la familia, en un momento determinado, se traslada a una ciudad que esta sí se encuentra en los Países Bajos, en Nimega, de donde se traslada el abuelo, Jan van Aken, a la ciudad de Den Bosch, donde ya nace el Bosco. Su padre, Antonius, abre un taller, en concreto en la plaza principal de la ciudad, que va a ser donde va a trabajar desde prácticamente los 16 años el Bosco, y allí va a desarrollar toda su actividad. Fue un hombre que, a pesar de que no existe ninguna certeza de que saliera de su ciudad, es decir, no parece que viajara a ningún sitio, vivió toda su vida, los prácticamente 66 años que pudo vivir, los pasó en su ciudad o en su provincia, es de imaginar que algo se movería. Lo cierto es que fue un pintor famosísimo y sabemos que fue un pintor muy famoso en el tiempo que le tocó vivir, fundamentalmente por dos razones. Una, porque han aparecido cuadros del Bosco que se han conservado y que han llegado hasta nuestros días en puntos muy distantes de la ciudad donde él trabajaba. Por ejemplo, han aparecido cuadros en Venecia, en cargos del clero de aquella ciudad. Y también sabemos que la reina Isabel la Católica, cuando muere y sus obras de arte son subastadas en Almoneda, contaba con dos Boscos, es decir, era un pintor que recibía encargos de todas partes. Y el segundo criterio que nos hace pensar que era un hombre muy famoso es que se hizo rico pintando, y esto lo sabemos porque, a pesar de la poca documentación que se nos ha conservado sobre su vida privada, lo cierto es que era el que más impuestos pagaba de toda la ciudad. Suponiendo que existía la progresividad fiscal, pues también hemos de suponer que era el que más dinero ganaba. Estos son una serie de datos que nos permiten encuadrar al Bosco de una manera evidentemente muy superficial, que no nos permite en absoluto interpretar su obra. No sabemos qué biblioteca tenía, no sabemos lo que pensaba, no sabemos más que por lo que podemos deducir de la interpretación de la obra, si era un hombre culto o no. Evidentemente lo era y muy culto, pero esto es algo que no sabemos por una documentación que hablara, por ejemplo, de la biblioteca que tenía. En cualquier caso, lo que nos ha llegado de su obra es muy poco
para los años que él estuvo trabajando. Si suponemos que empezó a los 16 años a trabajar, prácticamente trabaja durante 50 años, primero con su padre, Antonius van Aken, posteriormente trabaja él solo en un taller, el suyo, que sabemos que tenía colaboradores y aprendices que estaban trabajando con él, y sin embargo nos han llegado aproximadamente unos 20, 25 cuadros, depende lógicamente de la atribución de los diferentes estudiosos y de los criterios que han tenido a la hora de considerar una obra como suya o del taller o de otro pintor, lo cual nos indica que mucha de su obra se ha perdido. Es, sin embargo, también el primer pintor de quien tenemos una obra de dibujo muy amplia, lo que nos da una idea, si atendemos a la desaparición de mucha obra al óleo sobre tabla, de que era un hombre que debía estar dibujando continuamente. Se nos ha conservado una obra de dibujo bastante amplia, el primer gran pintor de quien tenemos conocimiento de esta obra de dibujo en una gran amplitud. Dicho esto, voy a pasar a continuación a hacer una breve referencia al Jardín de las Delicias, no desde el punto de vista pictórico ni del significado simbólico o lo que aparece pintado allí, sino desde el punto de vista histórico. Es decir, el Jardín de las Delicias es un cuadro perfectamente conocido prácticamente desde el día en que el cuadro se pinta, y es un cuadro que tiene una historia, podríamos decir hasta cierto punto truculenta. Es un cuadro que pasa por muchas manos y que tiene una historia que voy a tratar de resumir a continuación. La primera noticia que tenemos del cuadro, primera noticia externa, data del día 30 de julio del año 1517. He dicho hace un instante que el Bosco murió en agosto de 1516, es decir, un año exactamente después de la muerte del Bosco, existe una mención por escrito a este cuadro. Esa mención se encuentra en un diario de viaje, el diario de viaje de un cardenal que se llama Luis de Aragón, un cardenal napolitano que realiza un viaje por Europa, por diferentes países del occidente europeo, y en la visita que hace Luis de Aragón, acompañado de un secretario que se llama Antonio de Beatis, a la ciudad de Bruselas, visita un palacio, el Palacio de los Condes de Nassau. En ese momento el conde de Nassau es Enrique III, y allí describe un cuadro que la totalidad de los estudiosos del Bosco, desde el año 1967, que es cuando se produce la identificación, están de acuerdo, coinciden en que es el Jardín de las Delicias. Es decir, inmediatamente después, un año después de la muerte del Bosco, en Bruselas aparece el Jardín de las Delicias. El propietario es, como decía en ese momento, Enrique III de Nassau, conde de Nassau-Breda, que muere en el año 1538. Le sucede su hijo, René de Chalon, que muere en el año 1544, y el sucesor es el famoso Guillermo de Orange. Guillermo de Orange es quien se va a levantar contra Felipe II, en realidad es contra el duque de Borgoña, se levanta contra el legítimo mandatario del ducado de Borgoña, donde se encontraba Bruselas, y la respuesta, en este caso del duque de Alba, que se va a ser quien lleve a cabo directamente la operación, es tomar el palacio. Allí ya se sabía perfectamente que se encontraba el Jardín de las Delicias y va a confiscar el cuadro. Esto ocurre en el año 1568. Desde ese momento, el propietario es un hijo natural del duque de Alba. Fernando de Toledo es el nombre del hijo natural del duque de Alba, prior de la Orden de San Juan, que lo va a tener en su poder hasta el año 1591, en que muere, y nuevamente sucede, como sucedía en aquellos tiempos, que todas sus obras de arte van a ser sometidas a subasta en un proceso de almoneda, y es el momento en el que Felipe II se hace con el cuadro. Felipe II lo adquiere en ese momento y aparece en el inventario del Escorial, en concreto en julio del año 1593. Desde ese momento hasta la muerte de Felipe II, está en el año 1598, permanece en su poder, y desde entonces va a estar permanentemente en el Palacio Real, en los aposentos del palacio, dentro del monasterio del Escorial, hasta el año 1939. Cuando acaba la Guerra Civil en España, el cuadro es trasladado al Museo del Prado, y la consecuencia de haber estado tantos años en el Escorial es un cierto deterioro como consecuencia de la humedad. Y también hay otro dato interesante, y es que el cuadro propiamente está en depósito en el Prado, es decir, que pertenece a Patrimonio Nacional
y no a nuestro gran museo. Dicho esto, voy a entrar ya directamente en lo que sería el cuerpo de la conferencia, y vamos a empezar con el tríptico cerrado. El tríptico cerrado, que es lo que se conoce con el nombre técnicamente de una grisalla, es decir, es una pintura en una gama de grises, y lo que encontramos aquí es, conviene siempre describir lo que se ve en la pintura del Bosco para que sepamos en realidad a lo que nos estamos enfrentando. Aparece una lámina de tierra aparentemente plana, que está flotando sobre las aguas, además está rodeada toda ella por el agua, y todo ello introducido dentro de una especie de esfera cristalina que a su vez tiene a su izquierda, en la parte izquierda justamente ahí, se encuentra la representación de Dios, es decir, del creador de la Tierra y del universo, que es la Tierra precisamente lo que estamos viendo aquí. Voy a hacer un inciso antes de empezar a explicar qué es lo que hay aquí. Como me ha parecido que era un poco, o era más honrado, dar una conferencia nueva que la Castalla que di en Menorca hace unos meses sobre el mismo particular, me voy a referir muy brevemente a todo lo que estamos viendo, y además lo voy a hacer casi dogmáticamente, es decir, no voy a explicar lo que aparece aquí, sino simplemente, por todas las explicaciones están en aquella conferencia, pueden verla ustedes en el canal de YouTube del Ateneo de Mahón, de la ciudad de Mahón, y allí explico ampliamente qué es lo que aparece y por qué aparece así. A pesar de la apariencia de una tierra plana, si nos fijamos en primer lugar en la tonalidad, en la paleta de grises que ha utilizado el Bosco para pintar uno y otro hemisferio que se encuentran a la izquierda y a la derecha, vemos que en un lado, en la derecha, la tierra aparece de color oscuro, mientras que el agua que la rodea aparece de un color más claro que en el hemisferio de la izquierda, donde la tierra aparece también de un color más claro. En realidad, el Bosco lo que está pintando es una esfera. Es una esfera, no voy a extender en las razones por las que la pintó plana, pero es la esfera, y lo que está pintando son los antípodas, es decir, está pintando la esfera terrestre en la que por una parte está dando el sol y por otro lado, luego veremos qué lado, es de noche. La esfera cristalina, en realidad, no es, como han señalado muchos autores, ni la Tierra, ni tampoco es la esfera celeste, ni nada por el estilo, sino que por el contrario es la esfera en la que se encontraba la Luna. La Luna aparece recatada detrás de esas nubes y ustedes pueden ver ahí un rayo levísimo que atraviesa las nubes, que es precisamente la indicación de que esa esfera es la esfera de la Luna, en la que giraba alrededor de la Tierra como giraba todo el universo alrededor de la Tierra. La cosmología aristotélica lo que nos dice es que todas las estrellas móviles y todas las estrellas fijas estaban engastadas en esferas de cristal y con ellas giraban alrededor de un punto fijo en el universo que era precisamente la Tierra. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que separa esa esfera de cristal entre lo que está dentro y lo que está fuera? Es el espacio sublunar, el mundo sublunar, que llamaba Aristóteles, del mundo supralunar. El mundo sublunar es donde vivimos nosotros, es la Tierra, es un mundo sujeto a corrupción y a generación, mientras que todo lo que hay más allá de la esfera de la Luna, es decir, en el mundo supralunar, es un mundo perfecto, en el que no hay ni generación ni corrupción, un mundo eterno, donde se encuentra Dios, que mora en el éter, que era propiamente la materia de la que estaba constituido, según el Estagerita, según Aristóteles, el universo. No voy a decir, como digo, nada más sobre esta cuestión. Todo esto está ampliamente explicado en el libro, con todo detalle, con la referencia a las fuentes. También está explicado con menor detalle, lógicamente, en el vídeo de Mahón. Y vamos a pasar directamente a lo que se ve en el interior del tríptico. El interior del tríptico, la estructura refleja perfectamente lo que hemos visto en la parte exterior. Es decir, en el ala de la derecha nos encontramos con la noche, y en las otras dos alas, en la tabla central y en la tabla izquierda, nos encontramos con la parte de la esfera terrestre sobre la que incidía la luz solar. Este es un momento, yo creo que es el momento adecuado para señalar por qué se llama el libro Un día en el mundo del Bosco.
que quizás sea una exageración y hubiera sido más correcto decir que es un instante en el mundo del Bosco. Por diversas razones, una de ellas es, ustedes pueden fijarse, la línea de horizonte única que se ve a lo largo de todo el tríptico de las 3 tablas. Hay una única línea de horizonte y la ausencia por completo de movimiento, es decir, no hay nada que sea narrativo en todo el tríptico. Podemos decir que es un instante lo que pintó. Y si nos fijamos en el juego de las alas del tríptico, de los batientes del tríptico, de esta especie de armario, en realidad el Bosco lo que inventó fue una máquina que es en realidad una máquina fotográfica. El Bosco lo que hace al jugar con las alas que se abren y se cierran, las alas laterales, es abrir y cerrar un zoom. Cuando se cierra el zoom, el objeto se aleja, exactamente igual que en una cámara de fotos. Cuando se abre el zoom, el objeto se acerca. Y aquí lo que tenemos son realmente 3 instantáneas. Son 3 instantáneas del mundo que veíamos en el exterior. El mundo que veíamos en el exterior es precisamente lo que está aquí visto de cerca, que a su vez podemos decir que se puede sujetar, tampoco me voy a extender sobre ello porque esto lógicamente sería una conferencia distinta de la que quiero dar, que es susceptible de una interpretación cartográfica. Es decir, este cuadro se puede ver también como un mapa y la referencia se encuentra en el exterior. Hemos visto una Tierra que está dividida en 2 hemisferios, con un punto por el que está entrando el Sol y otro sitio donde está en realidad la noche, donde está la Luna. La cartografía renacentista ordena los mapas por primera vez. La proyección pseudocónica, que es la que se crea en ese momento, es la que hace que los mapas se orienten con el norte hacia arriba y con el este hacia, según lo miramos de frente, hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda, como los mapas que normalmente podemos consultar en la actualidad. En este sentido, desde esa perspectiva cartográfica, podemos decir que el ala derecha es el continente europeo, mientras que la tabla central sería la América recién descubierta. Es decir, en el año que veremos posteriormente de 1504, veremos por qué el año 1504, que es la fecha en que yo estimo que se empezó a pintar este tríptico, hacía muy poco tiempo que Colón había descubierto América. Todo el mundo sabe, lo descubre en el año 1492, y en realidad Colón lo que piensa es que ha llegado a Asia, que ha llegado a la India, que ha llegado al extremo más oriental de Asia por la ruta de Poniente. Y aquí precisamente lo que tenemos es que aquello sería el reflejo de lo que es el viejo mundo, mientras que en la tabla central nos encontraríamos con el mundo americano descrito en una serie de crónicas, posteriormente veremos cuál, tal como lo vieron los primeros ojos europeos, como lo vieron los primeros descubridores y exploradores de aquel continente. Nos queda, por lo tanto, por entender qué es exactamente el paraíso dentro de esa concepción cartográfica a la que es posible someter el tríptico del Jardín de las Delicias. El paraíso, en los mapas medievales y en los mapas renacentistas, aparecía igualmente pintado. Y esto es extraordinariamente interesante porque aparecía además pintado en el este, precisamente en el este, que en los mapas medievales se encontraba donde actualmente tenemos, por la diferencia de la proyección, se encontraba en la parte alta digamos, de la hoja donde se encontraba el mapa. Pero es que hay más. Ese paraíso que se consideraba como un lugar geográficamente existente, de hecho, el lugar a donde Dios había trasladado el paraíso del Génesis, el paraíso terrenal, cuando expulsó de aquellas tierras a Adán y Eva, es un lugar que geográficamente se puede determinar y que en el imaginario colectivo del medievo se situaba precisamente en la India, más allá de la India. Dicho esto, sin entrar en mayores detalles y en mayores explicaciones, creo que es oportuno saltar a una interpretación simbólica de lo que estamos viendo aquí. Efectivamente, aquí hay una antítesis que se nos manifiesta de manera clara entre la noche y el día. Es la oposición que podemos encontrar en la frase castellana o en el dicho castellano, ser como la noche y el día, que es lo que vemos aquí. Es decir, en la parte donde el Bosco ha pintado el viejo mundo europeo, un mundo que en ese momento además
se encontraba en plena crisis, lo ha pintado como un infierno, lo ha pintado sometido a la oscuridad, mientras que el mundo recién descubierto, las crónicas que llegaban no solamente de Colón, sino de otros descubridores, hablaban de un lugar donde todo era agradable para la vida, era un mundo donde no había poder político, era un mundo donde no había dinero, donde todo era de todos, donde las relaciones sexuales eran completamente libres, donde comer, bueno, como se ve por ejemplo aquí, solamente hacía falta alargar el brazo para comer. Era un mundo utópico que movía lógicamente la imaginación de los ciudadanos en ese momento de una Europa en crisis, y al que vamos a ver posteriormente cómo se adhiere a esa idea de renovación que podía encontrarse en el mundo americano el propio autor. Dicho esto, esta interpretación simbólica, lógicamente también podría alargarse más, y ya les he comentado la fuente donde puede encontrarse, tanto en el libro como en el vídeo. Voy a pasar ya a referirme a varias de las aportaciones que son completamente originales del libro y que no he presentado todavía en ninguna conferencia. La primera de las partes a las que voy a referirme son los jeroglíficos o juegos de palabras que no se habían descubierto hasta que se publicó este libro, que no se habían dado a conocer al gran público. Y es que, como vamos a ver a continuación, tanto la tabla del infierno como la tabla central se encuentran llenas de jeroglíficos, de juegos de palabras que contienen la enseñanza didáctica que el Bosco pretende transmitirnos. Como es lógico, en el infierno lo que hace el Bosco es crear juegos de palabras que condenan determinados comportamientos, es lo que vamos a ver ahora, mientras que en el mundo utópico ese tipo de comportamientos no está ni muchísimo menos condenado. ¿Cuál es el criterio que nos puede permitir encontrar un jeroglífico en todo este barullo inmenso que encontramos aquí, lleno absolutamente de figuras y que lógicamente nos hace perdernos inmediatamente? Después de muchos años de investigación, llegué a la conclusión, que creo que es bastante acertada, de que los juegos de palabras se encuentran allí donde hay objetos o seres desproporcionados en su tamaño con respecto a la figura humana. Por ejemplo, aquí, este es especialmente interesante, vemos toda una serie de instrumentos musicales cuyo tamaño, aquí vemos un hombrecillo, aquí otro, cuyo tamaño es completamente desproporcionado. Y además este es un aspecto en el que quiero recalcar, y es que el Renacimiento utiliza la figura del hombre, tanto espiritualmente como en su propia dimensión física, como el criterio, la razón, el patrón con el que medir todas las cosas. Y esto es precisamente lo que hace el Bosco a la hora de guiar nuestra mirada allí donde podemos aprender algo, porque hay un jeroglífico que nos va a aportar una enseñanza moral o una enseñanza ética, una enseñanza incluso política, como veremos. Este es el primer detalle que nos lleva a saber dónde se encuentra un jeroglífico. Pero claro, ¿cómo podemos luego desentrañar lo que está allí pintado? La siguiente operación que había que hacer, o que hay que hacer para encontrar el sentido del jeroglífico, es traducir a palabras esos objetos. Los objetos de tamaños desproporcionados tienen su propia palabra que los designa normalmente en holandés de la época del Bosco, lo que se llama holandés medio o neerlandés medio, y los jeroglíficos pueden tener un objeto, con lo cual la palabra, por así decirlo, nos completa o nos conduce inmediatamente a un refrán, a un dicho, a una sentencia, o bien ser varios objetos que hay que combinar para llegar a ese refrán, a esa sentencia, etc. Allí ya lo tendríamos, vamos a ver a continuación un caso práctico, y finalmente, en el caso de los jeroglíficos que se encuentran en el infierno, la solución se completa con una referencia bíblica. La referencia bíblica normalmente hace alusión al Nuevo Testamento y específicamente, o sobre todo, mejor dicho, a San Pablo. Las epístolas de San Pablo son centrales en la interpretación de los jeroglíficos que encontramos, como decía, especialmente en el infierno.
vamos a ver un caso práctico muy interesante. Esta foto que tenemos aquí es una de las escenas más violentas del Jardín de las Delicias. Vamos a verla, está aquí en concreto. A ver, ahí está, aquí está, ahí es donde se sitúa, en el infierno, ahí es donde se encuentra. Y es una escena, bueno, extremadamente violenta. Vemos manos atravesadas por cuchillos, una espada que corta el cuello de un pecador, vamos a suponerlo así, un demonio que está a punto de estampar un tablero de backgammon o de chaquete en la cabeza de otro pecador. Es decir, es una escena en la que está dominada por la violencia, una mesa que está volcada, y lo que claramente vemos son una serie de juegos que llevaron a uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, Wilhelm Frenger, a denominar esta escena como el infierno de los jugadores. Es decir, el Bosco no oculta lo que está condenando, pero no nos dice ni muchísimo menos todo. Allí vemos una serie de naipes que están caídos, están aquí caídos. Aquí vemos otro dado, aquí vemos una tabla de chaquete, lo que llamamos backgammon actualmente, y aquí vemos un dado enorme. Aquí tenemos ya la clave de lo que estábamos buscando. Es decir, en ese dado enorme que está sobre la cabeza de una mujer, lo que tenemos es que proceder exactamente por el mismo esquema que acabo de enunciar hace un instante. Tenemos que saber cómo se dice dado en holandés, tenemos que ver cómo es ese dado y tenemos que descubrir todos los nombres que se encuentran detrás de ese dado. Aquí está la clave. Dado se dice, jugar a los dados, se dice dobbelen en holandés, está puesto en holandés ahí para poderlo leer bien. Los puntos de un dado en holandés se dicen ojos, la traducción sería oog, el plural es ogen, es el punto del dado, que además en este caso los ha pintado de una manera que parecen efectivamente ojos, los puntos, y este tipo de dados existe, es decir, no es que el Bosco haya pintado un dado que ha salido de su imaginación, sino que esos dados con ese tipo de puntos existen en la realidad, o existían en ese momento, y el número de 5, 4 y 2, pues resulta en 11. Y ahí tenemos precisamente las dos frases que resuelven el juego de palabras que tenemos aquí, o por lo menos lo resuelven en parte. La primera frase es tegen 11 ogen dobbelen, que quiere decir jugar a los dados contra 11 ojos, que es una expresión que prácticamente en la actualidad ningún holandés conoce, porque estamos hablando de neerlandés del siglo XVI, y que quiere decir realmente tenerlas de perder. Y la otra frase es het is er altijd 11 ogen, algo así como allí siempre hay 11 ojos, que es verse envuelto en una riña. Estas son las dos frases que claramente nos está revelando este dado. Pero si alguno de ustedes se ha percatado, ese dado es un dado que está trucado y no hay ningún dado que pueda ser así, porque un 5 y un 2 no se pueden ver al mismo tiempo. Y aquí empieza el Bosco a jugar con nosotros, y porque además los otros dados que hemos visto, y esto es interesante, vamos a verlo aquí. Los otros dados que se ven aquí en esta escena son pequeñísimos, estos dados, es decir, esto a simple vista no se ve en el Museo del Prado. Bueno, por supuesto no le van a dejar a ustedes acercarse hasta meter la nariz en el tablero de chaquete, pero es que ni siquiera se verían. Y este dado de aquí tampoco se ve a simple vista, lo cual nos indica ya que el Bosco pintaba con un pincel que probablemente fuera un pelo y que pintaba probablemente también con una lupa, porque esos dados, que son mínimos y que solamente con la macrofotografía se pueden ver, esos dados tienen bien puestos los números. Pero este, en cambio, no tiene bien puestos los números, porque un 2 y un 5 no se pueden ver al mismo tiempo. Y claro, uno dice, vamos a ver, si suma 11, el Bosco podría haber encontrado una combinación que sumara 11 sin necesidad de falsificar un dado. Podría haber pintado un 3, un 2 y un 6, y estas frases habrían resultado perfectamente viables para el mensaje supuestamente que nos está enviando. Es decir, que no hay que jugar a los dados, que por otro lado es una norma que encontramos en ese tiempo en muchos sitios, en Estrasburgo, en Vizcaya, la prohibición del juego de los dados por las riñas, las pendencias y los crímenes que se cometían en las tabernas, pero podía haberlo hecho sin necesidad de falsificar el dado, o podía haberlo falsificado de otra manera, con un 6, un 1 y un 4.
y habría dado 11 y el juego de palabras habría funcionado exactamente igual. Y el caso es que yo tengo la sensación, o tengo la idea, la tengo desde el primer momento en que vi la jugada que nos estaba, la broma que nos estaba gastando el Bosco, que aquí detrás de este 5-4-2 en realidad se esconde una fecha, que es el año 1504, es decir, sería el año 504 del segundo milenio. Y ese año de 1504 es muy importante porque nos va a dar algunas referencias que nos permiten asentar todo lo que hemos venido diciendo y otras muchas cosas más, evidentemente. En el año 1504 nos encontramos con que el duque de Borgoña, que en ese momento era Felipe el Hermoso, se asienta en la ciudad del Bosco, en concreto llega el día 9 de septiembre de 1504 para dirigir una guerra desde la ciudad del Bosco, desde Den Bosch. Estuvo allí durante 9 meses, hasta finales de mayo del año 1504, prácticamente de manera ininterrumpida. Den Bosch, la ciudad donde nace el Bosco, era una ciudad, para que se hagan ustedes una idea, que contaba en el año 1500 con unos 20-25.000 habitantes, algo así como la mitad de Torrelavega, aproximadamente. Y claro, se ha supuesto, y creo que se ha supuesto con buena razón, que Felipe el Hermoso, durante el tiempo, los 9 meses que estuvo allí viviendo, pues tendría algo de tiempo libre y que es muy probable que a un pintor tan famoso ya en ese momento como era el Bosco, pues fuera a verle a pintar. Pero es que esto, que parece que puede ser una conjetura, se nos confirma porque en septiembre del año 1505 nos encontramos con que hay un contrato firmado entre el Bosco y Felipe el Hermoso, en que Felipe el Hermoso le paga para que realice una obra que ha de tener un infierno y un paraíso. Ese cuadro, el cuadro al que remite ese contrato, no se sabe exactamente cuál es. Las medidas que estipula el contrato son algo mayores que las del Jardín de las Delicias, pero también es cierto que de toda la obra que se nos ha conservado, el Jardín de las Delicias es el cuadro o la obra que más se aproxima a las medidas estipuladas. Esto ocurre en el año 1504. En 1504, y vamos a irnos a España, en este caso, sucede algo también importante para Felipe el Hermoso. Por una serie de circunstancias azarosas, Felipe el Hermoso se convierte en el año 1502, en concreto jura en Toledo como príncipe heredero de la corona de Castilla, el 22 de mayo de 1502, algo que se verifica también en el año 1504, puesto que Isabel la Católica murió el 26 de noviembre de ese año. El testamento de Isabel la Católica es de 12 de octubre, pero Felipe el Hermoso, que tenía un buen servicio secreto, sabía perfectamente que Isabel la Católica iba a morir desde hacía meses. Isabel la Católica murió de un cáncer de útero y se sabía que era una enfermedad de la que no iba a salir. Y en ese momento nos encontramos con que Felipe el Hermoso se va a convertir en el rey de América. Ya se lo había dicho Erasmo a Felipe el Hermoso, en concreto en una obra titulada El panegírico gratulatorio a Felipe el Hermoso, fechada el 6 de enero de 1504, que le dice que se va a convertir en el dueño de las muy numerosas y ricas islas descubiertas por Castilla en el otro lado del océano. ¿Qué ocurre también en 1504? Que demuestra ese interés americano por parte de Felipe el Hermoso. Encarga una serie de tapices en junio a un tapicero de una ciudad que en la actualidad se encuentra en el sur de Bélgica, la ciudad de Tournai, a un tapicero que se llama Jean Grenier, y le encarga una serie de tapices de la cual se nos han conservado algunas piezas. El título de esa serie de tapices es A la manera de Portugal y de la India. Y allí aparecen toda una serie de motivos que nos encontramos también en el Jardín de las Delicias. Las palmeras, los elefantes, las jirafas, los unicornios. Es decir, todo un exotismo que remite a ese mundo recién descubierto por Colón y del cual Felipe el Hermoso se iba a convertir en rey en el momento en el que muriera Isabel la Católica, que, como decía, muere en el año 1504. Todos estos elementos, lógicamente, contribuyen, como si fueran
los soportes de una estructura, a ir afianzando tanto la interpretación que hemos dado dogmáticamente, como decía al principio, como a ir perfilando el conocimiento que tenemos del tríptico. Decíamos, sin embargo, cuando hemos abordado la cuestión de los jeroglíficos, que todo esto terminaba con los jeroglíficos del infierno terminaban con una referencia bíblica. Y en este caso es importante fijarse en las orejas de la liebre que están pegadas al dado. La liebre es un jeroglífico, que es el cazador cazado, no lo voy a explicar aquí para no alargarme, pero es un jeroglífico que aparece junto con el infierno de los jugadores. Pues bien, ahí tenemos las orejas y tenemos los ojos del dado. Voy a leer a Mateo 13:13, el Evangelio de San Mateo, donde dice el maestro, dice: les hablo valiéndome de parábolas, porque aun viendo no ven, y oyendo ni oyen ni entienden. Da la sensación de que el Bosco, aparte de que nos pueda estar diciendo eso, que ni vemos ni entendemos, nos está diciendo que él está pintando no parábolas, sino jeroglíficos, porque nosotros ni vemos ni entendemos. Parece que es lo que nos está diciendo detrás de esta referencia bíblica, que creo que es la que corona estos dos jeroglíficos, el del cazador cazado y el infierno de los jugadores. Vamos a pasar a saltar a continuación a la tabla, como si fuéramos Cristóbal Colón, vamos a irnos a América y vamos a saltar al jeroglífico probablemente más importante de todo el tríptico, que es este que se encuentra aquí, que es la portada del libro y que es un búho. Vamos a pasar ya. Es importante notar que está justo pegado al borde de la tabla del paraíso, es decir, está en el extremo, digámoslo así, el extremo occidental de América, es decir, lo más próximo al extremo oriental de Asia. Y este búho, ¿por qué es importante? Pues aquí tenemos la solución. El búho es importante porque es un autorretrato figurado del pintor. Este fue el primer jeroglífico que fui capaz de desentrañar sin saber holandés, y la gracia de este jeroglífico es que simplemente el nombre del búho en holandés, ahí está, bosuil, es búho de bosque. El nombre del pájaro es Strix aluco, el nombre científico es el cálabo común, un pájaro bastante abundante en Cantabria. Es un autorretrato figurado del bosco. El bosco se ha pintado como este búho. Aparece un personaje, nuevamente la figura humana que nos lo presenta, que nos está diciendo que ese búho es desproporcionado porque está en comparación con el cuerpo del hombrecillo que nos está presentando ese búho. Y el juego de palabras es verdaderamente extraordinario. El nombre de la ciudad del Bosco, donde nació, el nombre completo, me he referido a ella como Den Bosch, es 's-Hertogenbosch, que es una ciudad en la actualidad no muy grande, sigue siendo una ciudad pequeña, y literalmente en holandés, 's-Hertogenbosch quiere decir el bosque del duque. Era una zona que se encontraba no solamente próxima a zonas francófonas, sino que también estaba influida por el propio ducado, donde el propio ducado de Borgoña, donde la lengua oficial, la lengua de la corte, era el francés. El nombre de la ciudad en francés es Bois-le-Duc, que quiere decir lo mismo, el bosque del duque. Pero resulta que en francés duc quiere decir búho, y así nos encontramos con que el nombre en francés de la ciudad del Bosco, con la que él se llamó a sí mismo Bosco, es Bosco el búho, Bos de Uil en holandés. La importancia de este juego de palabras es absoluta, porque tradicionalmente se ha interpretado el búho como un animal maléfico, como un animal que nos está hablando del pecado, pero aquí lo que tenemos en realidad es al propio Bosco autorretratado y además colocado en un sitio que indica su visión del mundo, su visión política, es decir, él quiere estar cerca del paraíso, ir cerca de un mundo que no sea como el viejo mundo, donde, bueno, estaba un mundo lleno de guerra, lleno de pecado, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro jeroglífico interesante de la tabla central. Lo tenemos aquí situado, ven ustedes esta estructura, bueno, un tanto extraña, podríamos decir, de un rojo muy vivo, que atrae inmediatamente la mirada del espectador. Vamos a ponerlo en grande. Es una estructura a medio camino, parece entre lo arbóreo y lo coralino, que la interpreto de la siguiente manera. Podemos pensar
en primer lugar, como decía, está evidentemente en el ápice de esta extraña estructura, se encuentra otro pájaro que también es posible ver en Cantabria, es el arrendajo común, Garrulus landarius, y este pájaro, en holandés antiguo, se decía miércol. Así que tenemos una especie de A, en este sentido, esta especie de rama se habría desprendido de la propia estructura arbórea, pero vista por el pájaro sería una V y nos quedaría algo así como A miércol V, que vendría a ser algo así como Américo Vespucio. Podría encajar en esa idea de Américo Vespucio, que por cierto, en el año 1504, al que antes aludíamos, su obra se publica en neerlandés en la ciudad de Amberes, que pertenecía a la misma provincia que la ciudad de Den Bosch, donde había nacido el Bosco. Y también podemos ver en este juego de A y de V las iniciales de Aristófanes y Voegelen. Aristófanes, el autor de la obra Las aves, que es una obra fundamental, tampoco me voy a extender sobre esto, para interpretar todo el movimiento del tríptico del Jardín de las Delicias con la marcha de los pájaros del infierno al paraíso americano. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con los pájaros del infierno. Nuevamente vamos a contemplar esta escena que se encuentra aquí, donde nos encontramos con una figura, vamos a verla más clara. Es la figura de un pájaro, es un híbrido. Este pájaro es un chotacabras que está tragándose a un pecador y al mismo tiempo está defecando a unos pecadores después de tragárselos, evidentemente. Todos ellos caen además en un agujero profundo, que vamos a ver a continuación, que es propiamente el infierno. Esto forma parte ya de las aportaciones que van a entrar en la segunda edición del libro y es la interpretación de toda esta escena a partir de lo que yo he llamado la comprensión del Jardín de las Delicias como un bestiario, es decir, ver lo que significan todos los animales, las plantas y los minerales que es posible identificar y reconocer en las fuentes de la antigüedad clásica y en los bestiarios medievales. En este caso, la fuente principal para la construcción de esta escena es nada más y nada menos, y aquí podemos comprobar cómo el Bosco escondía sus fuentes, es la Eneida de Virgilio. Era una obra evidentemente conocidísima en todo tiempo y en todo momento, la Eneida de Virgilio, y además es el libro sexto de la Eneida donde se relata el descenso a los infiernos de Eneas guiado por la Sibila de Cumas. Allí voy a leer estos versos para que quede claro lo que está pintado aquí. Allí la Sibila de Cumas, cuando están justo ante la boca del infierno, le dice a Eneas, leo una traducción un tanto complicada pero muy bonita de Agustín García Calvo. Hubo una honda caverna, pasmosa en vasto bostezo, áspera, en negra charca cerrada y tiniebla de bosques, sobre la cual ningún ser alado a salvo volando rumbo podía trazar. Tan hediondo vaho, su negra boca alentando, subía a la bóveda clara del día, de donde nombre al lugar los griegos dieron a Horno. Es decir, dice que en la boca del infierno, en la entrada del infierno, no puede haber aves. Y que los griegos dieron a ese lugar el nombre de Aorno, que en griego significa precisamente el sitio donde no puede haber pájaros. Pero es que precisamente aquí lo que está ocurriendo es que de este pecador que se está tragando este pájaro infernal, de ese trasero hediondo, profundo y negro del pecador, están huyendo los pájaros. Es decir, que el Bosco lo que ha hecho aquí es pintar lo que en francés, una figura retórica que en francés se llama una mise en abîme, como una puesta en abismo, que abismo por otro lado quiere decir también infierno en español. Es decir, ha hecho lo que se hace en la figura retórica que aparece en las muñecas rusas, en las matrioscas. Ha metido un infierno dentro de otro infierno. Ha metido un lugar donde no puede haber pájaros, que era precisamente el agujero que está ahí, la boca del infierno, y lo ha metido dentro de otro infierno.
Esto es lo que ha hecho. Es el mismo efecto que se produce en las peluquerías cuando en un espejo te ves reflejado y es como si fuera una imagen infinita. Esto es lo que ha hecho aquí el Bosco en un destello de genialidad que me parece absolutamente soberbio. Es decir, el ser capaz de crear con la palabra averno, que en latín no solamente quería decir, puesto que era una palabra heredada del griego, no solo quería decir el infierno, que lo hemos conservado en nosotros en castellano, avernus, sino que también era el sitio donde no podían existir los pájaros. Durante la investigación en verano que llevé a cabo, pensé, bueno, y si le quitamos la A a Avernus y buscamos qué quiere decir verno, a lo mejor podemos tener una solución, algún vislumbre de alguna nueva idea que pueda surgir. Y efectivamente, la palabra vernum, de donde viene primavera, quiere decir volver, el verbo verno, quiere decir volver a cantar los pájaros en primavera. Es decir, la idea antitética que oponíamos de noche y de día, que veíamos con la aproximación simplemente cartográfica o cosmográfica del Jardín de las Delicias, la encontramos aquí desde el punto de vista lingüístico con el juego entre ese infierno otoñal de la humanidad, ese averno que es la vieja Europa, el viejo mundo, y esta imagen que encontramos aquí completamente verde, ese mundo que es la primavera de la humanidad descubierta al otro lado del Atlántico. Aquí, como decíamos, la fuente, la que hemos visto en el infierno, es Virgilio, una fuente que, bueno, lo que refleja fundamentalmente es la enorme capacidad que tenía el Bosco para ocultar las fuentes que utilizaba, para deformarlas, y que una vez que, sin embargo, se encuentran, uno se pregunta si era realmente tan difícil llegar hasta este punto. Pero el caso es que es un hombre que le gustaba esconderse y esconder. Vamos a ver a continuación otra aportación que es posible encontrar ahora en la tabla central sobre la fauna. En este caso es también un ave, son dos aves mitológicas que se encuentran aquí en concreto. Este es un grifo, este sí, y aquí hay otro grifo. Son dos grifos que pintó, dos aves mitológicas. No hay que pensar que el Bosco no creyera en la existencia de los grifos. Es decir, en esa época la gente de cultura creía en la existencia de los unicornios y no hay por qué pensar que no pudieran creer, sobre todo por las fuentes que procedían de América y que hablaban de allí de la existencia de grifos, es decir, que los exploradores y descubridores que habían ido hablaban de la existencia de este tipo de animales, con lo cual no es que el Bosco lo haya incluido por razones, pues no sé cómo decir, por razones de puro exotismo índico, sino que él mismo podía creer que era un animal que existiera, que fuera verdadero, que existiera en la naturaleza. Aquí lo tenemos más ampliado y aquí las fuentes son dos para pintar los grifos, que en este caso la función es identificarnos la tabla central con la idea que se tenía de India, de la India que en realidad es la América, la América recién descubierta por Colón. Las fuentes son La historia de los animales de Claudio Eliano, que es un libro extremadamente interesante, es una enciclopedia zoológica del siglo III después de Cristo. Claudio Eliano es un autor latino que escribió en griego y nos dice lo siguiente sobre los grifos. Dice: tengo entendido que el grifo es un animal de la India, cuadrúpedo como el león y con poderosísimas garras parecidas a las de este. Dicen que es alado, que las plumas del dorso son negras y las de delante rojas, mientras que las alas verdaderas no son así, sino blancas. Que Tesias, que era un autor griego muy anterior, refiere que el pescuezo está adornado con plumas de un azul oscuro, que su boca es parecida a la del águila y su cabeza como la que los artistas pintan o esculpen. Dicen que los ojos del grifo son como el fuego. Los pinta a los dos grifos, los pinta cabalgados. Y en este caso la fuente indudable es otro de los libros más leídos durante la Edad Media y el Renacimiento, que es la historia de Alejandro Magno, que en su momento se atribuyó a un sobrino de Aristóteles, a Calístenes, actualmente se habla de Pseudo Calístenes, y en un episodio, justo cuando Alejandro está a punto de llegar a la India, nos narra el encuentro de los ejércitos del Gran Macedonio con los grifos, unos animales, por cierto, que según describe el libro, la novela de Alejandro, eran muy calmados y que se dejaron cabalgar por sus soldados. Pero hay dos detalles que quiero resaltar aquí. El grifo, en la tradición grecolatina, era un animal
que tenía como misión en su relación con los hombres la de proteger el oro, es decir, que los hombres no se pudieran apoderar del oro. Aquí, evidentemente, en la tabla central no hay oro ni nada parecido, puesto que el oro envilecedor se encuentra todo en la parte del infierno. Y por otro lado, en esta imagen vemos otro detalle de cómo deformaba también las fuentes el Bosco. El animal tradicionalmente enemigo del grifo en las fuentes grecolatinas es el caballo, y aquí parece que lo que ha pintado es un oso. Es decir, él lo que hace es esconder la fuente, crear, por así decirlo, una variante, innovar, que lógicamente nos dificulta la localización de la fuente en la que se ha inspirado. Y por último, y ya para concluir la conferencia y pasar al turno de preguntas, si quieren, vamos a ver la escena más enigmática hasta la fecha de todo el tríptico. Una escena también que ha sido reiteradamente mal interpretada, empezando porque muchas de las interpretaciones que desvían el sentido totalmente de lo que aquí está pintado es que esta figura central, que todos reconocemos como Cristo, pues para que la cosa encajara se interpretaba como Dios. Hemos visto que Dios está en el exterior del tríptico y además, no he traído las fotos aquí, pero los rasgos del Dios del Dios exterior no tienen nada que ver con los del Cristo de esta escena. Esta escena yo en la primera edición no la sabía resolver, no tenía ni idea de lo que podía significar, porque en realidad si es un momento en el mundo del año 1504, ¿qué hacen allí? Es decir, el relato del Génesis interfiere, es una escena que lógicamente tenía una serie de complicaciones que eran difíciles de resolver. Y curiosamente lo resuelve este pajarito. Este pájaro que es este pájaro. Es exactamente el mismo pájaro. Ahí está, lo vamos a ver aquí. Ahí se ve más claro, ¿no? Bueno, aquí hace algo auténticamente genial el Bosco, y es que pinta este pájaro, que es una corneja cenicienta. El nombre latino es Corvus cornix, y si nos fijamos hay dos detalles, vamos a verlo en esta otra fotografía. Hay dos detalles interesantes. Todos los animales que están pintados por debajo de las tres figuras de Cristo, Adán y Eva son todos animales imaginarios, son todos animales fantásticos, excepto precisamente la corneja cenicienta. Y además es el único animal que está apuntando y que está mirando a Cristo, Adán y Eva. Todos los demás están mirando hacia esa especie de charca que está inmediatamente por debajo. Este pájaro, que no existe o hay muy pocos en España, no es nada frecuente verlo en España, es poco frecuente en Holanda. Y llama precisamente por eso la atención, porque pintó un pájaro que era poco frecuente en Holanda, cuando hay otro pájaro que se llama también corneja, completamente negro, y que es la corneja negra precisamente, que es en latín el nombre científico es Corvus corone, y que es la corneja negra. Pues el Bosco pintó esta escena con este pájaro porque él decía, porque si hubiera pintado la corneja negra se podría haber confundido con otros pájaros, con un cuervo, con una grasquilla, con una chova, que hubieran desviado por completo la orientación del sentido de esta imagen. El nombre de corneja es Cray, y la fuente se encuentra nuevamente en la historia de los animales de Claudio Eliano, como decía, vivió entre los siglos II y III después de Cristo, donde nos dice, a propósito de la corneja, lo siguiente: las cornejas se guardan mutua y gran fidelidad, y cuando se emparejan se aman intensamente, y no se verá nunca estas aves entregarse a libres y promiscuas relaciones sexuales. Y dicen los que están exactamente informados sobre ellas que cuando un cónyuge muere, el otro guarda viudedad. Me he enterado también de que los antiguos, en las bodas, durante la ceremonia matrimonial, cantaban la corneja, debía ser un tipo de canción, significando con ello que los que se unían en matrimonio para la procreación de hijos compartían los mismos pensamientos. Hay una fuente fundamental que se inspira en lo que acabo de leer,
que es un bestiario escrito, no se sabe exactamente cuándo, en griego, entre los siglos II y IV en Alejandría, que se llama el fisiólogo. El fisiólogo es la base sobre la cual se componen todos los bestiarios medievales, y dice sobre este animal, sobre el kraai holandés, la corneja, dice: se une a un solo macho y si muere el suyo no se une a otro, ni el cuerpo del macho se une a otra hembra. El fisiólogo incluye, además de la descripción de comportamientos singulares de los animales que va describiendo, incluye siempre una referencia, normalmente a Cristo, en ocasiones al diablo, para dar un contenido religioso al comportamiento de los animales. Un comportamiento favorable o desfavorable, evidentemente. Y en este caso el fisiólogo remite a San Pablo, a la epístola segunda a los Corintios, y parafrasea lo que allí se dice de la siguiente manera: pues estatuí que os consagraseis a Cristo, así como se consagra a un único varón la casta esposa. Para concluir, quiero concluir exactamente de la misma manera con la que concluye, o que espero que concluya, la segunda edición del libro. Es decir, este cuadro es un cuadro susceptible de una gran cantidad de interpretaciones desde diferentes ángulos. Se puede interpretar en su totalidad, se puede interpretar por partes. Los jeroglíficos tienen vida propia, pero lo que nos encontramos, y este sería el último mensaje que yo he descifrado, que creo haber descifrado o intuido en el tríptico, es que la mayor crítica o condena en el infierno es a la guerra. Y ya hemos dicho que cuando este cuadro se empieza a pintar, Felipe el Hermoso, que yo creo que era el comitente, Felipe el Hermoso estaba dirigiendo una guerra desde la ciudad del Bosco. De hecho, la única guerra que dirigió en su vida. Y nos encontramos aquí, en esta escena, con que el verdadero sentido, que es el que nos marca este pájaro, y nos está indicando la fuente del fisiólogo y nos está indicando a San Pablo, lo que hay es un canto o una exaltación de la fidelidad conyugal, a la cual, como todo el mundo sabe, no era muy aficionado Felipe el Hermoso. Me cabe la sospecha de que el genio del Bosco, además de contar todo lo que nos ha contado, hubiera deslizado una crítica de la que seguramente Felipe el Hermoso no se dio cuenta. Muchas gracias. ¿Has oído una hora bien, no? Sí, no, muy bien, muy ameno, ¿eh? Sí, bueno, me alegro de esto. Bueno, como hemos disfrutado, tal y como preveíamos. En cualquier caso, es increíble sobre una sola obra tenernos tan, yo diría, casi en tensión. Javier Ortega, ¿quieres preguntar? Porque yo me voy a aprovechar de la situación, que tengo una o dos preguntas antes de trasladarles a ustedes la palabra, si me permite. No, yo reconozco que me sobrepasa totalmente los conocimientos que tiene, y yo me quedo, cada vez que le oigo hablar, como me pasó cuando vi la conferencia de Mahón, me quedo extasiado de cómo puede, porque para hacer la interpretación que hace, pues se necesita una cultura profunda de la cual yo carezco. Yo soy incapaz. Se me ocurre preguntar, bueno, pues si queda algo por conocer del cuadro del Bosco. Sí, quedan jeroglíficos por resolver. Quedan jeroglíficos por resolver, y la verdad que tengo la duda de si se podrán resolver. Y tengo la duda por una razón fundamental, o por dos, mejor dicho. Todos los jeroglíficos remiten a frases, remiten a dichos, a expresiones que no necesariamente tienen por qué existir ya en holandés. De hecho, todos los jeroglíficos que yo he resuelto son completamente desconocidos para los holandeses actuales. Yo los he encontrado en diccionarios amplísimos de la lengua holandesa, donde la expresión figuraba
Y el problema, la pregunta que yo me planteo es si el corpus literario holandés, que es mucho más reducido que el español, no contiene esa expresión y la expresión se ha perdido en la lengua oral, ¿se podrá encontrar un jeroglífico que pudiera haber pintado el Bosco? Sobre todo, además, con expresiones que tienen un sabor popular bastante claro, ¿no? Jugar a los dados contra 11 ojos. Esto es una expresión de taberna, una expresión popular. Esas expresiones, todos lo sabemos todos, son expresiones que desaparecen con gran rapidez, que desaparecen de la lengua oral, y si no han quedado recogidas por escrito, pues a lo mejor no se puede hallar el sentido, pero bueno, algo hemos avanzado. Bien, mi turno muy sucinto. Una pregunta sencilla. Después de tantas puntualizaciones tan expertas que nos has dejado, ¿cómo podemos clasificar este cuadro? ¿Es un cuadro religioso? ¿Es un cuadro histórico? ¿Es un cuadro del ámbito de la cosmología? ¿Es un cuadro del ámbito de la brujería? Yo creo que es un cuadro hecho para que no lo hubiéramos visto ninguno de nosotros. Es decir, el Bosco nunca pensó en que nosotros fuéramos a ver este cuadro. Es un cuadro que está pintado para Felipe el Hermoso y nada más que para él. Es el que se lo encarga y luego Felipe el Hermoso se lo podía enseñar a quien quisiera. Pero este cuadro no estaba hecho para nosotros. Es decir, no estaba hecho para que centenares de personas todos los días se coloquen en la sala del Museo del Prado y los estén viendo y no se enteren de nada, porque nadie se entera de nada ante este cuadro, y esto es lo más normal, no enterarse de nada, es una balumba llena de cosas que dices, ¿qué querrá decir esto, no? Este cuadro, mi sensación es que, bueno, por supuesto este cuadro no lo vio terminado nunca Felipe el Hermoso. Este cuadro, según los estudiosos, se tardaría en pintar 2 años. Felipe el Hermoso se murió el 25 de septiembre de 1506 en España, llevaba desde enero en Castilla, donde había jurado como rey en julio, se murió en Burgos. Este cuadro no lo vio nunca terminado, pudo verlo evolucionar durante un periodo de tiempo, y este cuadro, por lo que sabemos, aparece en Bruselas, como decía, ese 30 de julio de 1517 aparece, pero es que aparece en una habitación donde había una cama en la que entraban 50 personas. Es decir, este cuadro probablemente se empieza a malinterpretar desde el mismo día en que cae en manos del conde de Nassau, de Enrique III. Este cuadro creo que se interpreta como un cuadro pornográfico por la tabla central desde el mismo momento en que se pierde la noción de lo que pueda significar. Y, como digo, creo que este cuadro estaba exclusivamente destinado a Felipe el Hermoso. Es decir, Felipe el Hermoso sabía que lo que estaba pintado en el centro, en la tabla central, es América, que ese era el territorio que él iba a heredar descubierto por Colón. Y el problema es que cuando se pierde ese nexo, ahí aquellos señores desnudos como los indios, ¿qué son? Pues unos tipos que se lo están pasando muy bien. Más fácil. Hablabas del Prado y de estar frente a la obra, que todos hemos tenido la misma sensación de desamparo. Pero en toda la obra del Bosco aparece siempre que son óleo sobre tabla en roble báltico. Eso porque se especifica en toda la obra de él que sea roble báltico. ¿Será por esa sensación de que tiene mucho plagio por el medio? ¿O? No. Es que procedía de allí, era comercio, eran las ciudades hanseáticas y llegaba hasta allí el roble del Báltico, que debía ser de muy buena calidad. De hecho, ahora no recuerdo con exactitud las fechas, pero creo recordar que el roble, las tablas de roble sobre las que está pintado el Jardín de las Delicias, que están cortadas alrededor de 1460. Es decir, el roble ese se taló en 1460. Se saben los años que tenía el roble que se taló. Y es del Báltico porque la calidad de la madera
los que estudian estas cosas químicamente han debido detectar que era del Báltico y probablemente se repite con mucha frecuencia. En la pintura flamenca Sí, sí. siempre está el roble báltico. Sí, sí, claro. Sí, Ajá. sí, procedía allí. Entonces, esa madera tenía un proceso de secado y luego era el pintor el que terminaba eligiendo las tablas en función de los encargos que recibía. De hecho, hay 7 tablas que componen el panel central y 3 los laterales. Y las tablas están perfectamente estudiadas, se conoce la edad del árbol por los anillos, en fin, es una cosa bárbara lo que se ha llegado a hacer. Aunque esto lo único que te informa es que, creo que era 1460, lo único que te informa es que el Bosco no pintó esto en 1460 o antes, nada más, ¿no? ¿Eh? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Luis, por hacernos esta exhibición de todo su conocimiento. En esta última imagen que tenemos aquí, me ha quedado muy claro la figura de la corneja. Me resulta llamativo que la corneja esté cerca del hombre y, sin embargo, cerca de la mujer, una liebre que es el símbolo de la promiscuidad. No sé si eso tiene algún sentido. Pues es interesante. Sí, sí, no había reparado en la cuestión. Hay una. Esa liebre o conejo, porque puede ser una liebre o un conejo, está de espaldas. Es decir, la cara no se le ve. Ese detalle ya nos indica. Ese detalle ya indica algo, es decir, que ya no está apuntando al terceto, ¿no? Hay, cuando hemos visto la escena del infierno de los jugadores con las orejas de la liebre, el sentido último de la liebre en ese jeroglífico es el de la necedad. La liebre como un animal un tanto tonto. Pero aquí, bueno, yo he estudiado todos los animales importantes que aparecen en la tabla del infierno y hay algo que les caracteriza a todos, que es el hecho de ser bienaventurados, de ser justos, de estar en el sitio donde van los justos, que es en el paraíso. Y el conejo yo creo que no, es decir, hay patos también pequeños por ahí. Yo creo que forma parte de la tramoya y creo también que si el Bosco nos hubiera querido decir algo con la liebre, habría pintado mirando cómo está la corneja, es decir, mirando. Esto es muy típico, en la pintura de esa época se señala, se apunta hacia donde hay que fijarse, donde se encuentra el sentido simbólico. Pero bueno, esto es un mundo, o sea que podría querer decir cualquier cosa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esa visión multidimensional de lo que es el arte, en el cual hay, en este caso, zoología, descripción de la anatomía humana, muchos elementos que hacen el arte con una concepción integral. Mi pregunta es muy simple. ¿En qué medida este cuadro se puede inscribir en las corrientes de definiciones utópicas que tienen lugar fundamentalmente en el siglo XVI? Estoy pensando en Tomás Moro y otros, que ven una alternativa al mundo negro occidental y están buscando una utopía en otros lugares que creen irrealizable en el mundo occidental desde la perspectiva del autoritarismo monárquico, desde la perspectiva del poder de la Iglesia, de acabar con, digamos, la libertad del cuerpo, etcétera, etcétera. Pues efectivamente, uno de los capítulos del libro cuya portada hemos visto al principio se titula El Bosco, un humanista que pinta, y allí hago una comparación entre la pintura del Bosco, lo que encontramos sobre todo en el panel central, y la obra Utopía de Tomás Moro, El elogio de la locura de Erasmo y toda la obra de Rabelais de Gargantúa y Pantagruel. Y efectivamente, la dificultad añadida que nos plantea el Bosco aquí es que él no escribe, él pinta. Y además hay una más, que es que él es el mayor de todos, él es el que nace el primero, con lo cual, si no recuerdo mal, en noviembre de 1516 se publica en Lovaina la primera parte de Utopía de Tomás Moro, y esto está pintado en 1504, es decir, esta sería la primera utopía de la humanidad,
de la modernidad, no de la humanidad, de la modernidad, que está pintada en 1504. Si hubiéramos tenido una referencia previa, pero claro, no se escribió, se pintó. Pero creo que es muy atinado su comentario y creo que además es perfectamente inscribible dentro del movimiento utópico, utopista de ese momento y del humanismo cristiano, que entrevieron, además, en un momento de mucho optimismo, entrevieron la posibilidad de que llegara la Edad de Oro en torno a 1510, 1505, es decir, justo el momento en el que se veía la posibilidad de reforma del mundo, y que no cuajó, no cuajó evidentemente. Es más, el mundo, tal y como lo vemos en la actualidad, el infierno ha devorado el resto de... el infierno, el paraíso no ha aparecido y la tabla central ha quedado también a oscuras, o sea que... Muchas gracias, qué exposición maravillosa. Y mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede mejorar su interpretación? Que yo me he quedado asombrado. La actual no. Y se lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Yo le he planteado le he dado a ChatGPT, bueno, es que es el americano, a lo mejor el chino es mejor, pero al chino no se lo he planteado. Al ChatGPT le he dicho, aquí tienes este jeroglífico, ya resuelto por mí. En concreto uno, vamos a ver lo que tiene gracia. Aquí está. Si ven aquí, aquí ven un cráneo de un caballo, una llave, y ahí hay, dentro del cráneo del caballo hay 2 campanas. Con esos 4 elementos y las palabras que yo se las doy, les digo, dime exactamente qué significa este jeroglífico que está en el Jardín de las Delicias, que es un cuadro del Bosco, y nada. Y se lo inventa, es peor. ¿Alguien más quiere intervenir? Parece ser que este cuadro impactó mucho a Felipe II. Y parece ser que Felipe II, que no cabe duda que fue un enamorado del Bosco, porque reunió lo que reunió, especialmente esta pintura era la que más le motivaba o la que más contemplaba. ¿Qué interpretación, o sea, qué podría pensar o piensa usted, Felipe II, sobre esta obra para fijarse tanto en ella? Es decir, el Bosco era conocido de Felipe II mucho antes de que comprara este cuadro en 1491-93. De hecho, el primer viaje que hace a Bruselas Felipe II es en el año 1549 y creo que nadie pone en duda que vio el Jardín de las Delicias, que estuvo en el Palacio de los Condes de Nassau y que vio el Jardín de las Delicias, porque en realidad cuando entra el duque de Alba en ese palacio le tiene echado el ojo, van a por ello, o sea, van a por este cuadro. Pero yo es que creo que hay algo, creo que este cuadro se ajusta a cualquier, es decir, habría que ver la personalidad de Felipe II desde muchas perspectivas. Claro, aquí el infierno es un infierno terrorífico, visto... simplemente mirando lo que está pintado, puedes ver todo tipo de sugestiones siniestras, ¿no? La tabla central es un canto a la vida. Yo es que cuando hay comentaristas actuales que consideran que que aquí el hombre se está labrando la perdición, yo sinceramente no lo veo. Yo creo que aquí hay un festival de alegría total. Creo que a Felipe II, perdón, le atraía, pues como a todos los espectadores que actualmente se ponen delante de este cuadro. Es que no te vas. Si estuvieras uno solo y no estuviera siendo empujado por el público en el Museo del Prado, se quedaría uno viendo esto continuamente, ¿no? Porque son todo detalles y luego conociendo, por ejemplo, lo que falta por encontrar. No sé si de este cuadro se puede extraer alguna idea cierta sobre la psicología de Felipe II. Yo creo que Felipe II
esto le tenía que entretener mucho. Es cierto que, por ejemplo, en el inventario de 1593 se dice que aquí está pintada la variedad del mundo. Y eso se dice cuando ya está en poder de Felipe II. Es decir, que se está dando en realidad con el tema. ¿Podía saber Felipe II que esto era el mundo americano también? Al entender lo de la variedad del mundo. ¿O se entendía ya moralizado? ¿Es la variedad del mundo, que es los que se portan mal, los que se portan bien? Pues esto es muy difícil de saber. Lo cierto es que le gustaba y, por ejemplo, en algunas cartas que hay a sus hijas, recuerda la pintura del Bosco por en una entrada que hizo en Lisboa, en Portugal seguro, creo que era en Lisboa, que se habían organizado unos fuegos artificiales, que se había disfrazado la gente de demonios, de diablos, todos con fuegos artificiales, y a sus hijas les comentaba que aquello parecía un cuadro del Bosco. Es decir, el hombre tenía el Bosco en la cabeza y veía la pintura del Bosco reflejada en ceremonias relativamente populares, carnavalescas, etc. ¿no? ¿Holanda nunca ha reclamado ese cuadro? ¿Se pagó por ese cuadro? Yo creo que hubo una reclamación formal. No hubo un follón bastante considerable antes de que nosotros, Virginia González y yo, llegáramos allí destinados a la Embajada en La Haya, que fue en la celebración del 500 aniversario de la muerte del Bosco en 2016. Nosotros afortunadamente llegamos en 2018 y hubo un conflicto diplomático bastante entretenido porque se había prometido, bueno, verbalmente y de esa manera, que se iba a trasladar el Jardín de las Delicias a la ciudad de Den Bosch, donde se organizó una exposición conmemorativa. Y este cuadro no sale de España. Este cuadro es de los pocos, junto con las Meninas, que no pueden salir de España. Y claro, pues fue que sí, que no, que sí, y los holandeses se enfadaron. Pero bueno. Quiere decir que el duque de Alba fue el que le cogió, ¿no? El que le fue por él. Sí, pero sí. no pagó nada, le robaron. ¿No? No, sí, Es la pregunta. Que además, la crónica de cómo se produjo el asalto al palacio es terrorífica porque entraron, me imagino que forzando la puerta, y allí no había nadie. Había un señor que se había encargado de custodiar esto y le preguntan que, bueno, vaya trayéndolo. Y no, aquí no está. Y entonces, por lo visto, al señor le saltaron algunos dedos y algunas cosas así. Se lo hicieron pasar mal, por lo visto. Y al final, claro, el hombre cantó y el cuadro se lo llevaron. Y un detalle interesante es que los tapices que actualmente se encuentran en el Museo de las Colecciones Reales, se tiene la sospecha, y además una sospecha bien fundada, de que fueron un encargo que hizo el propio duque de Alba sobre este cuadro. Y lo que hizo es aumentar al doble el tamaño de esto. Además está invertido, o sea, se ve al revés. Que no deja de tener interés el que se vea al revés también. Es decir, quería conocer los detalles. El duque de Alba le interesaba, pues eso, mirar qué se veía en grande, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es el momento del aplauso. Yo quiero